La Constitución de 1999 modificó por completo las relaciones entre los militares y los civiles. Yo diría, y lo digo con preocupación, pero con sustento, que la Constitución de 1999 es una constitución regresiva. Nos lleva a etapas superadas, a etapas primitivas en la historia de la Venezuela independiente. Por mucho tiempo en la Venezuela del siglo XIX, ya Venezuela emancipada, y en la Venezuela del siglo XX, particularmente en los 27 años de la dictadura del presidente Juan Vicente Gómez, la autoridad militar y la autoridad civil era ejercida por la misma persona. Entonces, autoridad civil y autoridad militar despliegan herramientas distintas, tienen modos y culturas distintas de instrumentarse, tienen efectos y consecuencias distintas. Y Venezuela siempre cabalgó bajo el lomo de dos caballos, la supuesta república, porque en teoría teníamos poderes separados, pero que todos sabíamos que era un fingimiento porque estando en dictaduras militares, todos los poderes se subsumían en una sola persona. Existía el ejercicio simultáneo de la autoridad civil y la autoridad militar, dictaduras vulgares y corrientes. Una de las grandes y trascendentes reivindicaciones de la Constitución de 1947 y luego de la de 1961 es que se prohíbe el ejercicio simultáneo de la autoridad civil con la autoridad militar. Esto tiene un efecto de asepsia, dada la historia de Venezuela de 150 años de militarismo y de dictaduras y de autoritarismo. Entonces, la separación del ejercicio de la autoridad militar y de la autoridad civil, el que no pudiera ejercerse simultáneamente ambas autoridades, fue una de las grandes reivindicaciones históricas que esas constituciones de 1947 y 1961 nos dieron. Sin embargo, la Constitución de 1999 acaba con esa novísima tradición, si podemos construir esa figura, de una tradición nueva. La acaba, la sepulta, porque extirpa de su redacción, saca de la redacción de la Constitución esa prohibición, omite esa prohibición y permite el ejercicio simultáneo de la autoridad civil y la autoridad militar en una sola persona. Pero va más allá. Las Fuerzas Armadas, después de la Constitución del 61 particularmente, estaban sujetas al poder civil. ¿Qué significa el poder civil? Usted, el ciudadano, nosotros los ciudadanos. Es decir, las Fuerzas Armadas son concebidas por la Constitución anterior a la del 99 como un cuerpo profesional, de extraordinaria utilidad y necesidad, fundamental para la República, pero un cuerpo profesional. Profesional quiere decir al mando de quien decide la política. ¿Quién decide la política? Los civiles, los representantes del pueblo, cualquiera que sean su filiación política, los escogidos en voluntad popular. Y esas Fuerzas Armadas estaban sujetas al poder civil, lo que se expresaba a través de un mecanismo concreto. Los oficiales de alta graduación, capitanes de navío y almirantes en la Armada, o coroneles y generales en el Ejército, en la aviación, en la Guardia Nacional, los oficiales de alta graduación, para acceder a ese grado, tenían que ser aprobados por la representación civil, es decir, por el Congreso, por los representantes populares, independientemente de cuáles fuesen sus partidos postulantes, independientemente de que hubieran llegado al Congreso, a la Cámara de Diputados, a la Cámara del Senado, por Acción Democrática, por COPEI, por Unión Republicana Democrática, por el Movimiento Electoral del Pueblo, por el Partido Comunista, por el Movimiento al Socialismo, por la Causa Radical, por Proyecto Venezuela, no importa, por el Frente Nacional Democrático, no importa qué partidos fuese su partido original, una vez en el ejercicio de su rol de senadores y de diputados, una vez como parlamentarios, era el Parlamento, el Congreso de la República, el que aprobaba los ascensos a coroneles y a generales o a capitanes de navío y a almirantes. Allí se concretaba y se materializaba la sujeción del poder militar a la voluntad civil. ¿Qué ha ocurrido con la Constitución de 1999? Eso se elimina.
se autonomiza la Fuerza Armada, se crea un Estado dentro del Estado y es el mismo ejército, es la misma Fuerza Armada la que se asciende a sí misma, lo que permite la conformación de clanes, de grupos, de subgrupos, y se ignora a la representación civil en una clara manifestación de remilitarización del país. Entonces, fíjense ustedes, se vuelve al ejercicio simultáneo del poder civil y del poder militar en una persona, se prescinde del poder civil, ya no está sujeta la Fuerza Armada al poder civil, sino que se autonomiza la propia Fuerza Armada. Y otra cosa, la Fuerza Armada Nacional, según la Constitución del 61, era la máxima autoridad en la fabricación y administración de armamento de guerra, Pero según la nueva Constitución de 1999, ahora la Fuerza Armada es la máxima autoridad sobre todo tipo de armas, sean de guerra o no. En otras palabras, es un eufemismo para militarizar las policías, para impedir que las policías municipales, las policías locales, las policías civiles tengan su propia administración porque no tienen armamento de guerra. Entonces, fijémonos cómo esta Constitución, además de ser una Constitución centralista, además de ser una Constitución presidencialista, es una Constitución militarista. Ya vamos observando desde esta óptica que con toda franqueza les presento que esto está muy lejos de una democracia participativa y protagónica.